Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Perdomo. Soy estudiante del Instituto Universitario de Tecnología Antonio José de Sucre y hoy le voy a hablar acerca de los equipos térmicos, específicamente el motor de gasolina y motor diésel. El motor de combustión interna. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la máquina en sí misma, a diferencia de, por ejemplo, la máquina de vapor. En líneas generales, los motores térmicos de combustión interna pueden ser de dos tipos, de acuerdo con el combustible que empleen para poder funcionar. El primero de explosión o gasolina y el segundo de combustión interna diésel. Mientras que los motores de explosión utilizan gasolina, gas o alcohol como combustible, los de combustión interna diésel emplean solo gasoil o gasóleo. Si en algún momento comparamos las partes o mecanismos fundamentales que conforman estructuralmente un motor de gasolina y un motor diésel, veremos que en muchos aspectos son similares, mientras que en otros difieren por completo, aunque en ambos casos su principio de funcionamiento es parecido. Tanto los motores de gasolina como los de diésel se pueden emplear para realizar iguales funciones. Sin embargo, cuando se requiere desarrollar grandes potencias como la necesaria para mover una locomotora, un barco o un generador de corriente eléctrica de gran capacidad de generación, se emplean solamente motores de combustión interna diésel. Clasificación de los motores de combustión interna. Los motores de combustión interna se pueden clasificar atendiendo a diferentes aspectos. Primero, por la forma de iniciar la combustión, por el ciclo de trabajo y por el movimiento del pistón. Por la forma de iniciar la combustión se clasifica en motores Otto y motores diésel. Por el ciclo de trabajo se configuran en motores de 2 tiempos y motores de 4 tiempos. Y por el movimiento del pistón, motores de pistón alternativo y motores de pistón rotativo. El motor Otto. El motor convencional del tipo Otto es de 4 tiempos, o también llamado motor de explosión o motor de encendido provocado, sus siglas son MEP. La eficiencia de los motores Otto modernos se ve limitada por varios factores, entre otros la pérdida de energía por la fricción y la refrigeración. En general, la eficiencia de un motor de este tipo depende del grado de compresión. Esta proporción suele ser de 8 a 1 o de 10 a 1 en la mayoría de los motores Otto modernos. Se pueden utilizar proporciones mayores, como de 12 a 1, aumentando así la eficiencia del motor, pero este diseño requiere la utilización de combustibles de alto índice de octano. Consiguen su potencia máxima entre los 5.000 y 7.000 revoluciones por minuto, y la eficiencia media de un buen motor Otto es de un 20% a un 25%. Solo la cuarta parte de la energía calorífica se transforma en energía mecánica. Los motores diésel. En teoría, el ciclo diésel difiere del ciclo Otto en que la combustión tiene lugar en este último a volumen constante en lugar de producirse a una presión constante. La mayoría de los motores diésel tienen también 4 tiempos. Si bien las fases son diferentes de las de motores de gasolina, la eficiencia de los motores diésel dependen en general de los mismos factores que los motores Otto y es mayor que en los motores de gasolina, llegando a superar el 40%. Este valor se logra con un grado de compresión de 14 a 1, siendo necesaria una mayor robustez, y los motores de diésel por lo general son más pesados que los motores Otto. Los motores diésel suelen ser motores lentos con velocidades cigüeñal de 100 a 750 revoluciones por minuto, mientras que los motores Otto trabajan de 2.500 a 5.000 revoluciones por minuto. No obstante, en la actualidad algunos tipos de motores diésel trabajan a velocidades similares que los motores de gasolina, pero por lo general con mayores cilindradas debido al bajo rendimiento del gasoil respecto a la gasolina. Los motores de 2 tiempos. Con un diseño adecuado puede conseguirse que un motor Otto o diésel funcione a 2 tiempos, con un tiempo de potencia cada 2 fases en lugar de cada 4 fases. La eficiencia de este tipo de motor es menor que la de los motores de 4 tiempos, pero al necesitar solo 2 tiempos para realizar un ciclo completo, produce más potencia que un motor de 4 tiempos del mismo tamaño. El principio general del motor de 2 tiempos es la reducción de la duración de los periodos de absorción de combustible y de expulsión de gases a una parte mínima de uno de los tiempos, en lugar de que cada operación requiere un tiempo completo. El diseño más simple de motor de 2 tiempos utiliza en lugar de válvulas de cabezal, las válvulas deslizantes u orificios que quedan expuestos al desplazarse el pistón hacia atrás. El motor de pistón alternativo. La característica principal de un motor de pistón alternativo es que transforma la energía térmica en energía mecánica. El motor de pistón rotativo, en la década de 1950, el ingeniero alemán Felix Wankel
completó el desarrollo de un motor de combustión interna con un diseño revolucionario, actualmente conocido como motor Wankel. Utiliza un rotor triangular lobular dentro de una cámara ovulada en lugar de un pistón y un cilindro. Este motor es compacto y ligero en comparación con los motores de pistones, por lo que ganó importancia durante la crisis del petróleo en la década de los 70 y de los 80. Además funciona casi sin vibraciones y su sencillez mecánica permite una fabricación barata. No requiere mucha refrigeración y su centro de gravedad bajo aumenta la seguridad en la conducción. No obstante, salvo algunos ejemplos prácticos como algunos vehículos Mazda, ha tenido problemas de durabilidad. El motor de gasolina. Un motor de gasolina constituye una máquina termodinámica formada por un conjunto de piezas o mecanismos fijos y móviles, cuya función principal es transformar la energía química que proporciona la combustión producida por una mezcla de aire y combustible en energía mecánica o movimiento. Cuando ocurre esta transformación de energía química en mecánica, se puede realizar un trabajo útil como por ejemplo mover un vehículo automotor, como un coche o automóvil, o cualquier otro mecanismo como pudiera ser un generador de corriente eléctrica. En este caso podemos ver un motor de gasolina de un vehículo. Las partes fundamentales del motor de gasolina, desde el punto de vista estructural, el cuerpo de un motor de explosión o de gasolina se compone de 3 secciones principales: culata, bloque y cárter. La culata constituye una pieza de hierro fundido de aluminio en algunos motores que va a colocar encima del bloque del motor. Su función es sellar la parte superior de los cilindros para evitar pérdidas de compresión y salida inapropiada de los gases de escape. En la culata se encuentran situadas las válvulas de admisión y de escape, así como la bujía. Posee además 2 conductos internos, uno conectado al múltiple de admisión, que permite la mezcla aire-combustible para que penetre en la cámara de combustión del cilindro, y otro conectado al múltiple de escape para permitir que los gases producidos por la combustión sean expulsados al medio ambiente. La culata está firmemente unida al bloque del motor por medio de tornillos. Para garantizar un sellaje hermético con el bloque, se coloca entre ambas piezas metálicas una junta de culata constituida por una lámina de material de amianto o cualquier otro material flexible que sea capaz de soportar sin deteriorarse las altas temperaturas que se alcanzan durante el funcionamiento del motor. El bloque. En el bloque están ubicados los cilindros con sus respectivas camisas, que son barrenos o cavidades practicadas en el mismo por cuyo interior se desplazan los pistones. Estos últimos se consideran el corazón del motor. La cantidad de cilindros que pueden contener un motor es variable, así como la forma de su disposición en el bloque. Existen motores de uno o de varios cilindros, aunque la mayoría de los coches automóviles utilizan motores con bloques de 4, 5, 6, 8 y 12 cilindros, incluyendo algunos coches pequeños que emplean solo 3. El bloque de motor debe poseer rigidez, poco peso y poca dimensión de acuerdo con la potencia que desarrolla. El bloque. Las disposiciones más frecuentes que podemos encontrar de los cilindros en los bloques de los motores de gasolina son los siguientes. Primero, en línea, aquí como lo vemos en la figura, en B, o planos con los cilindros opuestos. Los bloques de línea pueden contener 3, 4, 5 o 6 cilindros. Los motores con bloques en B tienen los cilindros dispuestos en doble hilera en forma de B. Los más comunes que se pueden encontrar son los V6, los V8, los V10 y los V12. Los bloques planos son poco utilizados en los motores de gasolina, aunque se pueden encontrar de 4, 6 y hasta de 12 cilindros en unas pocas marcas de coche. En este caso podemos ver un bloque de motor de 4 cilindros en línea visto por la parte de arriba. El cárter es el lugar donde se deposita el aceite lubricante que permite lubricar el cigüeñal, los pistones, el árbol de leva y otros mecanismos móviles del motor. Durante el tiempo de funcionamiento del motor, una bomba de aceite extrae el lubricante del cárter y lo envía a los mecanismos que requieren lubricación. Existen también algunos tipos de motores que en lugar de una bomba de aceite emplean el propio cigüeñal, sumergida parcialmente dentro del aceite del cárter, para lubricar por salpicadura el mismo cigüeñal, los pistones y el árbol de leva. Funcionamiento de los motores de gasolina a 4 tiempos. El primer tiempo o la admisión. En esta fase, el descenso del pistón aspira la mezcla aire-combustible en los motores de encendido provocado, conocido por sus siglas MEP, o el aire en motores de encendido por compresión, conocido por sus siglas MEC. La válvula de escape permanece cerrada, mientras que la de admisión está abierta. En el primer tiempo, el cigüeñal gira 180 grados y el árbol de leva da 90 grados. La válvula de admisión se encuentra abierta y la carrera que realiza el pistón es descendente. El segundo tiempo de compresión, al llegar al final de la carrera inferior, la válvula de admisión se cierra, comprimiéndose el gas contenido en la cámara por el ascenso del pistón. En el segundo tiempo, el cigüeñal da 360 grados y el árbol de leva da 180 grados. Y además,
Ambas válvulas se encuentran cerradas y su carrera es ascendente. El tercer tiempo o explosión, o lo que se conoce también como expansión, al llegar al final de la carrera superior, el gas ha alcanzado la presión máxima. En los motores encendidos provocados del ciclo Otto, salta la chispa en la bujía, provocando la inflamación de la mezcla. Una vez iniciada la combustión, esta progresa rápidamente, incrementando la temperatura y la presión en el interior del cilindro y expandiendo los gases que empujan el pistón. Esta es la única fase en la que se obtiene trabajo. En este tiempo el cigüeñal gira 180 grados, mientras que el árbol de leva gira 90 respectivamente, y ambas válvulas se encuentran cerradas y su carrera es descendente. El cuarto tiempo o escape, en esta fase el pistón empuja en su movimiento ascendente los gases de la combustión que salen a través de la válvula de escape que permanece abierta. Al llegar al punto máximo de carrera superior se cierra la válvula de escape y se abre la admisión, reiniciándose de nuevo el ciclo. En este tiempo el cigüeñal gira 180 grados y el árbol de leva gira 90 grados. En esta imagen podemos ver el funcionamiento de los motores de gasolina 4 tiempos, su primer tiempo con la admisión, segundo tiempo la compresión, el tercer tiempo la expansión, el cuarto tiempo el escape. Podemos diferenciar los distintos componentes como es la válvula de admisión, la bujía, la válvula de escape, la cámara de combustión, el pistón, el segmento, el cilindro, la biela y el cigüeñal. El funcionamiento de los motores de gasolina de 2 tiempos. En el motor de los 2 tiempos se realiza el ciclo de trabajo anterior en un giro del cigüeñal de 360 grados, es decir, realiza las 4 fases descritas anteriormente: admisión, compresión, explosión y escape, pero en 2 movimientos del pistón. De este modo, los 2 tiempos de este tipo de motor son: la carrera ascendente del pistón. Al subir el pistón, la parte superior del mismo comprime la mezcla de aire, gasolina y aceite, y la parte inferior provoca la admisión de la mezcla en el cárter. En este movimiento se comprenden las fases de admisión y comprensión. En la carrera descendente del pistón, una vez comprimida la mezcla, se produce la explosión. De este modo el pistón baja empujando los gases hacia la salida, a la vez que se genera trabajo mecánico. En este movimiento se dan las fases de explosión y escape. Estos motores suelen ser de poca potencia y de un solo cilindro, carecen de válvulas para el intercambio de los gases y poseen lumbreras de escape, admisión y transfer. Utilizan como combustible gasolina y se emplea en ciclomotores, máquinas de jardinería, obra pública y modelismo. Aquí podemos ver el funcionamiento de la gasolina de 2 tiempos. Está la lumbrera del escape, la lumbrera de admisión, la lumbrera de transferencia. Y en esta vemos el segundo ciclo del motor de gasolina de 2 tiempos. Los sistemas auxiliares del motor de gasolina y diésel. Aparte de los elementos que ya mencionamos, el motor de gasolina y el de diésel cuentan con otros sistemas que permiten su adecuado funcionamiento, tales como el sistema de refrigeración. Hay que entender que las altas temperaturas alcanzadas en la cámara de combustión al producirse el quemado de los gases hacen necesario un sistema de refrigeración para evitar que se agrieten las piezas. Para que no ocurra esto, el motor debe permanecer a una temperatura que oscile entre los 85 y 120 grados aproximadamente. De mantener esta temperatura se encarga el sistema de refrigeración. Un motor puede ser refrigerado de 2 maneras, por aire o por líquido. Vamos a ver en primer lugar lo que es la refrigeración por aire. Este tipo de refrigeración está en desuso. La refrigeración por aire se emplea principalmente en motocicletas. A los elementos del motor se les añaden unas aletas para aumentar la superficie de refrigeración. Cuando el vehículo está en funcionamiento, el aire al pasar por las aletas evacúa el calor. Las aletas de más longitud son las que están más cerca de la cámara de combustión, que es de donde se alcanza la mayor temperatura. El aire que pasa por las aletas puede ser forzado por un ventilador. Aquí vemos un cilindro y culata refrigerada por aire, donde se pueden apreciar obviamente las aletas. La refrigeración por líquido. Hay que saber que los vehículos actuales son refrigerados por líquido refrigerante y que se trata de un circuito cerrado entre el motor y el radiador. Este circuito está lleno de líquido refrigerante que es impulsado por una bomba. El líquido refrigerante rodea las paredes del cilindro y de la cámara de combustión para evacuar el calor. La bomba toma el líquido de la parte baja del radiador y lo hace circular hasta el motor. El líquido pasa al motor y luego a la parte alta del radiador. Hay que tener en cuenta que un fluido pesa más cuando está frío que cuando está caliente. Esto hace que el líquido refrigerante baje con más fluidez a la parte baja del radiador al enfriarse. Vamos a ver a continuación los diferentes elementos del circuito de refrigeración por líquido. Primeramente se encuentra el radiador, que es el elemento que se encarga de enfriar el líquido refrigerante procedente del motor. El radiador está formado por 2 depósitos conectados entre sí por unos tubos muy finos. Estos finos tubos llevan acoplados unas aletas para aumentar la superficie de refrigeración.
El líquido refrigerante entra por uno de los depósitos y pasa a través de los tubos al otro depósito. El segundo componente es el ventilador, donde hay algunas situaciones, como cuando el vehículo está parado, que la corriente de aire que pasa por el radiador no es suficiente para enfriar el líquido refrigerante. Se utiliza el ventilador. El ventilador está compuesto por un motor eléctrico y una serie de aspas cuya función es suministrar una corriente de aire al radiador. El motor eléctrico es accionado por un termocontacto. El termocontacto va situado en el radiador y cuando el líquido refrigerante alcanza determinada temperatura, acciona el termocontacto, que pone en funcionamiento el motor del ventilador a través de un relé. Cuando la temperatura del motor baja, el vehículo se para. En este caso podemos ver la imagen del radiador, vemos los dos depósitos antes mencionados y la superficie con las aletas y el ventilador con el electromotor. Esto es un ventilador de 6 amperes acoplado al radiador. La bomba es la encargada de hacer circular el líquido refrigerante por el circuito. El termostato permite que el motor alcance la temperatura óptima en el menor tiempo posible y es el encargado de regular la temperatura del líquido refrigerante. En caso que el termostato esté estropeado y permanezca cerrado, el líquido refrigerante no pasaría por el radiador y el motor alcanzaría temperaturas extremas. Por tanto, el termostato es un elemento a tener muy en cuenta. La botella de expansión es una botella de plástico transparente en la cual una indicación de máximo y mínimo dispone de un tapón para su llenado. El nivel del líquido refrigerante siempre tiene que estar entre el mínimo y el máximo, por cuanto el líquido, como cualquier fluido, aumenta de volumen al calentarse. Por tanto, al llenar la botella por encima del máximo puede provocar que aumente la presión y reviente el circuito. Aquí vemos la bomba de agua donde se observa la polea, la turbina y la botella de expansión que todos conocemos, donde echamos el refrigerante en los vehículos. El líquido refrigerante es un compuesto de aguas más aditivos cuya función es mantener el circuito de refrigeración en perfecto estado de funcionamiento, sin grietas ni fisuras. Los aditivos que se le añaden hacen que no haya herrumbre, cal y otros elementos. Estos aditivos elevan el punto de ebullición y el de congelación. Los manguitos o mangueras, como lo conocemos aquí, son unas gomas por las cuales circula el líquido refrigerante. Sirven para unir el motor y el radiador de forma elástica y evitar el paso vibraciones del motor al radiador. Esto para evitar fugas los manguitos son acoplados con abrazadera. El indicador de temperatura. El motor no debe sobrepasar valores críticos que hagan que se produzca una avería. Esto más o menos a los 120 grados centígrados. El sistema de refrigeración dispone de indicadores de temperatura para avisar al conductor que el vehículo supera estos valores. En todo motor hay un sensor de temperatura situado en el circuito de refrigeración y roscado el bloque del motor. Aquí podemos ver el refrigerante, que puede ser de cualquier color. Lo hemos visto verde, azules, rojos, según el aditivo que lleven, los manguitos o mangueras, el indicador de temperatura que va roscado al bloque. Esto es un monocontacto de presión de aceite y esto es un sensor de temperatura. Otro sistema importante es el sistema de lubricación. Hay que saber que los componentes móviles del motor están en constante rozamiento y tienen que estar lubricados para evitar el desgaste y el agarrotamiento. Las superficies, por muy lisas que parezcan, siempre tienen rugosidades que al estar en frotamiento aumentan la temperatura y pueden hacer grietas al motor. El sistema de lubricación es el encargado de mantener lubricados dichos componentes y evitar que se agarrote el motor o se dañe. El aceite acumulado en el cárter es aspirado por la bomba, pasa por el filtro donde se retienen las impurezas, luego pasa por un enfriador, de aquí pasa a la rampa principal y a los demás elementos del motor. Después llegará a los componentes del motor, el aceite cae al cárter para empezar un nuevo ciclo. Hay que tener muy pendiente que el funcionamiento y la vida del motor viene condicionado por el buen funcionamiento del circuito de lubricación y es muy importante la calidad del aceite y el buen uso de este. Aquí vemos el circuito de lubricación donde el cárter manda el aceite hasta la bomba, la válvula de descarga la devuelve al cárter, la bomba pasa al filtro, del filtro al enfriador, del enfriador a la rampa principal que a su vez manda al árbol de leva y al cigüeñal, los cuales descargan ambos en el cárter, y de la rampa principal al pistón, el cual igualmente descarga nuevamente el cárter para empezar el ciclo. Los componentes del sistema de lubricación. El sistema de lubricación está compuesto por lo siguiente. Primero, el cárter, que es el elemento donde se almacena el aceite del circuito y está fabricado en aleaciones de aluminio para evacuar mejor el calor. En su parte más baja hay un tapón roscado para poder vaciar el aceite.
y hacerle el cambio del aceite. Obviamente la bomba es la encargada de recoger el aceite del cárter y enviarla a cada una de las canalizaciones del circuito. Es impulsado por el motor y debe mandar el aceite con la suficiente presión y caudal. La válvula de descarga va situada dentro de la bomba. Su misión es controlar la presión del circuito, hace regresar el aceite al cárter en caso de sobrepresión. El filtro, como su nombre lo indica, es el encargado de filtrar de impureza del aceite del circuito. Está compuesto por una carcasa dentro de la cual hay un componente filtrante y se acopla al bloque motor de forma roscada. El filtro de aceite debe sustituirse periódicamente y según indicaciones del fabricante. El otro elemento es el mano contacto presión de aceite, que avisa de la falta de presión en el circuito, mandando una señal eléctrica que enciende una lámpara en el cuadro de mando del vehículo. El mano contacto siempre va roscado al bloque del motor. Otro elemento, el circuito de ventilación del cárter, que cuando se realiza la compresión y la combustión en los cilindros se producen fugas de gases y vapores que pasan al cárter, se condensan y ensucian el aceite. El cárter dispone de un circuito de aireación por el que son evacuados dichos gases y son mandados al colector de admisión para que sean quemados con los gases frescos. En este caso podemos ver el filtro, un filtro de aceite seccionado donde podemos ver el material filtrante, la salida del aceite, la entrada del aceite y la rosca de acoplamiento al bloque y un mano contacto de presión del aceite. Otro elemento que compone el sistema de lubricación es la varilla de nivel de aceite, que es la encargada de decirnos la cantidad de aceite que hay en el cárter. En uno de sus extremos tiene dos marcas de máximo y mínimo. Va introducido dentro del motor hasta el cárter. Y para mirar el nivel de aceite hay que colocar el vehículo en un sitio plano y hay que dejarlo enfriar. Se saca la varilla, se limpia, se introduce de nuevo hasta el fondo, de nuevo se vuelve a sacar y se verifica que el nivel de aceite esté en las marcas del máximo y el mínimo. Algunos vehículos disponen de varillas electrónicas y sensores de nivel que informan en el cuadro de mando del nivel el aceite del motor. Los enfriadores de aceite, debido al aumento de todos los elementos que se han ido agregando al motor y que tienen que ser lubricados, el aceite sufre un sobrecalentamiento, por lo que es necesario el uso de enfriadores. Vamos a hablar de otro sistema importante, que es el sistema de admisión de aire y escape de gases. El circuito de aire es el encargado de hacerlo llegar desde el exterior hasta la cámara de combustión. Una vez quemados, los gases deben ser evacuados al exterior por medio del circuito de escape. Veamos a continuación los componentes del circuito de aire. Primero está el filtro de aire, que obviamente su misión es hacer pasar el aire reteniendo las impurezas. El filtro es un cartucho de papel plegado ubicado en una carcasa con tapa. El filtro varía de forma y tamaño según el vehículo, es intercambiable y debe sustituirse según recomendaciones del fabricante. El no sustituir el filtro en el tiempo y kilometraje recomendado puede ocasionar un mal funcionamiento del motor, tirones, calados, entre otras fallas. Otra parte importante es el colector de admisión, que es el encargado de hacer llegar los gases al interior de la cámara de combustión. Va atornillado a un lateral de la culata y lleva interpuesto una junta para asegurar la estanqueidad. El aire entra en la cámara por la depresión que realizan los pistones al realizar el tiempo de admisión. Su diseño facilita la rápida entrada del aire. En esta imagen podemos ver un filtro de aire, dos tipos de filtro de aire. Disculpen. Elementos del circuito de escape. Primero está el colector de escape. Su misión es la de evacuar los gases de la cámara de combustión y llevarlos hasta el tubo de escape. Como el colector de admisión va roscado a un lateral de la culata, interpuesto por una junta, puede ir al mismo lado o al lado contrario del colector de admisión. Su diseño facilita la rápida evacuación de los gases de escape. El tubo de escape es el encargado de expulsar los gases de escape al exterior. Normalmente está dividido en 2 o 3 partes y se unen a la carrocería mediante uniones elásticas para impedir la transmisión de vibraciones. Aquí vemos el colector de escape, que está de este lado, y el colector de admisión y un tubo de escape. Otro sistema que es importante en los vehículos es el sistema de alimentación y funcionamiento. La publicidad y el marketing hacen que los fabricantes designen a los motores de los vehículos con distintas siglas para llegar al cliente. Hay que saber que el motor está sometido a diferentes estados de funcionamiento: arranque, ralentí, máxima potencia, entre otros. El sistema de alimentación del vehículo es el encargado de hacer llegar a los cilindros la mezcla aire-combustible en la proporción adecuada. La relación de la mezcla es de 14.7 gramos de aire por 1 de gasolina para los motores Otto. Para los motores diésel
La proporción de la mezcla es 18 gramos de aire por 1 de gasoil. Como podemos observar, la relación de la mezcla es uno de los factores por el cual los motores gasoil tienen menor consumo que los de gasolina. Hoy en día la alimentación del motor es mediante inyección, aunque hace unos años los motores de gasolina eran alimentados por carburador. Hay varios tipos de sistema de inyección y se clasifican en tres, según su gestión, según el número de inyector y según el lugar de aportación del combustible. Según su gestión, inyección mecánica, que la gestión de la inyección se hace mecánicamente, y la inyección electrónica, cuya gestión la realiza una unidad de control. Según el número de inyectores, inyección monopunto, que es un solo inyector, inyección multipunto, que es un inyector por cilindro. Y según el lugar de aportación del combustible, inyección directa, el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión, e inyección indirecta, el combustible se inyecta antes de la cámara de combustión. Los sistemas de alimentación de la gasolina. La alimentación del motor de gasolina consiste en introducir el carburante en la cámara de combustión mediante la inyección, aunque no hay que olvidar que históricamente esta alimentación se hacía mediante el carburador. Todos los motores alimentados por gasolina disponen de un circuito de encendido, que es el encargado de hacer llegar la corriente a las bujías para que salte la chispa en el momento preciso. Este circuito de encendido está compuesto por la bomba de encendido, distribuidor, cables de alta tensión y bujía, cuyos elementos los vamos a ver más adelante. Algunos componentes son análogos para los sistemas de alimentación por gasolina: depósito, aforador, bomba, colector de admisión, unidad de control y filtro de aire. Como podremos comprobar, estos elementos han sido explicados ya en este tema. En este punto estudiaremos los puntos de alimentación de gasolina: carburador, inyección monopunto e inyección multipunto. Aquí vemos los distintos sistemas de inyección a la gasolina, como vimos el carburador, inyección monopunto, inyección multipunto. El carburador aquí distribuye la gasolina a las válvulas, a las válvulas, sí. Aquí en la inyección monopunto, un solo inyector distribuye la gasolina, y en la inyección multipunto, cada válvula tiene su inyector. La alimentación mediante carburador. Este tipo de alimentación era empleado antiguamente en los vehículos de gasolina. Está compuesto por la bomba de gasolina, cuya misión es aspirar la gasolina del depósito y enviarlo al carburador. La bomba está dividida en dos por una membrana. Una palanca acciona la membrana que aspira el combustible y lo impulsa a la salida de la bomba. La palanca normalmente es accionada por una excéntrica que lleva el árbol de leva. El carburador es el encargado de realizar la mezcla aire-gasolina. Va situado en el colector de admisión. El funcionamiento del carburador está basado en el efecto Venturi. El carburador está formado a su vez por un tubo cilíndrico llamado colector, que estrecha el paso del aire para aspirar el combustible. En la parte baja del colector hay una mariposa de gases que se abre pisando el acelerador. Si pisamos más el acelerador, más aire pasa por el difusor y más gasolina saldrá del surtidor. Hay que tener en cuenta que el motor tiene distintos estados de funcionamiento: arranque en frío, ralentí, aceleración, entre otros. Para ello, el carburador dispone de circuitos auxiliares. La inyección monopunto. La alimentación por inyección se ha ido instalando en el mundo de la automoción con respecto a la alimentación por carburador debido a una serie de ventajas. La alimentación por inyección consigue una mezcla aire-gasolina muy precisa de combustible que provoca un mejor rendimiento del motor. La mejor dosificación de la mezcla hace que se produzcan menos gases de escape contaminantes, respetando y cumpliendo obviamente la norma medioambiental. La inyección monopunto tiene un solo inyector que alimenta los 4 cilindros. El inyector está situado en el lugar del carburador y encima del colector de admisión. Aquí vemos la inyección monopunto donde el inyector manda el combustible. Los componentes del circuito son la unidad central de inyección, también llamada cuerpo de mariposa. Va situada en el colector de admisión y su función es suministrar el combustible al motor. Dentro de la unidad central de inyección podemos encontrar dos elementos: la mariposa de gases y el inyector. La mariposa de gases es una válvula que acciona el acelerador para suministrar más o menos combustible y tiene un sensor que avisa a la unidad de control de la posición de la mariposa, y el inyector, que obviamente suministra de gasolina al circuito según las señales recibidas de la unidad de control. La unidad de control, como su nombre indica, es la que controla el sistema. Esto se conoce también como computadora y es un módulo electrónico que recibe información de sensores tales como el caudalímetro, la posición de la mariposa de gases, el ralentí, la temperatura del aire, entre otros. El caudalímetro
mide el caudal de aire que entra al circuito y este elemento no lo llevan todos los sistemas monopuntos. En su lugar llevan otro componente que realizan la misma función. El sistema de inyección multipunto ha ido imponiéndose. La inyección monopunto debido fundamentalmente al consumo mucho más preciso de la gasolina. El sistema de inyección multipunto tiene un inyector por cilindro, con lo que podemos asignar una cantidad precisa de gasolina a cada cilindro en el momento oportuno. Debido a esto, la mezcla se quema en la proporción adecuada. 1 gramo de gasolina por 14.7 de aire, y esto conlleva una reducción de gases contaminantes. La inyección multipunto puede ser de tipo directa e indirecta, Los componentes del circuito de este sistema es el regulador de presión, que va situado en la rampa y mantiene la presión del circuito constante. De esta manera el motor tiene un buen funcionamiento en todos sus estados, y en caso de que haya sobrepresión en la rampa hace retornar la gasolina al depósito. La rampa en este lugar es donde se almacena el combustible al inyectar. El medidor de caudal de aire es el encargado de medir la cantidad y temperatura del aire que entra en el circuito. Teniendo en cuenta el volumen de aire que entra en el circuito, la unidad de control determina la cantidad de gasolina a inyectar. El potenciómetro de mariposa, este componente manda una señal a la unidad de control informando la posición que ocupa la mariposa de gas. El sensor de temperatura está situado en el bloque motor y en contacto con el líquido refrigerante. Informa a la unidad de control de la temperatura del motor, y el sensor de revoluciones, que es el encargado de medir el número de revoluciones del motor y la posición del cigüeñal. El volante de inercia lleva un hueco y el sensor lo detecta. Otro sistema importante que los sistemas auxiliares de los motores de gasolina y diésel son los sistemas sobre la alimentación y contaminación y cómo funcionan estos. Como podemos observar o conocer, las técnicas sobre alimentación turbo o intercooler son una de las conversaciones más comunes a la hora de hablar de nuestros vehículos. También se debe saber que un factor importantísimo a tener en cuenta en nuestro planeta es la contaminación. Como podemos suponer, los vehículos actuales disponen de elementos que reducen la salida de gases contaminantes al exterior. Aquí vemos un circuito con turbo e intercooler donde está el filtro de aire, la entrada de aire y el aire que entra comprimido. Los sistemas sobre alimentación del vehículo consisten en introducir más aire en el interior del cilindro. Al introducir más aire será necesaria la introducción de más combustible, con el consiguiente aumento de rendimiento y potencia del motor. Los elementos del sistema de sobrealimentación son el turbocompresor, que está formado por 2 turbinas unidas por un eje. En una de las turbinas recibe los gases de escape que provienen del colector de escape, poniéndolo en funcionamiento. Hace girar el eje y esta a su vez a la otra turbina llamada compresor. La segunda turbina, que se conoce como compresor, recoge los gases frescos que provienen del exterior, los comprime y los manda al colector de admisión. El turbocompresor de geometría variable está compuesto, al igual que el turbocompresor, por una turbina y un compresor unidos por un eje. La diferencia radica en un plato unido a la vez y comandado por un motor eléctrico en unos modelos o por una cápsula neumáticos en otros modelos. La unidad de control es la encargada de gestionar la cápsula o el motor. Los sistemas anticontaminación. La mayoría de los países están reduciendo la emisión de gases contaminantes al exterior. Estos gases están relacionados directamente con el mundo del vehículo. Por ello, los automóviles se fabrican con sistemas anticontaminantes que reducen la emisión de óxido de nitrógeno o NOx, hidrocarburos y monóxido de carbono. Los elementos de anticontaminación son la sonda lambda, que está situada en el escape normalmente antes del catalizador, informa de la cantidad de oxígeno que llevan los gases del escape, analizando así la unidad de control si es necesario introducir más o menos combustible. El catalizador, su función es la de reducir la cantidad de emisiones de los gases nocivos de escape. Está situado justo en la salida del colector de escape antes del silenciador, pues para que sea eficaz su temperatura de funcionamiento debe sobrepasar los 350 grados centígrados. La válvula EGR, algunos motores tienen un sistema de recirculación de gases de escape. Una parte de los gases de escape son dirigidos desde el colector de escape al colector de admisión y con ello se consigue una menor contaminación. La válvula EGR es la encargada de hacer pasar más o menos gases del colector de escape al de admisión. Esta válvula está dirigida por la unidad de control según regímenes y parámetros del motor. El canister
o también se le conoce como filtro de carbón activo, es el encargado de evitar que los vapores procedentes del depósito de gasolina salgan al exterior. Cuando el vehículo está parado, los vapores entran en contacto con el carbón activo, se condensan y se almacenan en el canister. Al arrancar el vehículo, la depresión que se produce en el colector de admisión aspira la gasolina depositada en el canister. En esta imagen podemos ver un catalizador seccionado, un canister, una sonda lambda y una válvula GR. Los motores diésel. El motor diésel es un motor térmico que tiene combustión interna alternativa que se produce por la autoignición del combustible debido a altas temperaturas derivadas de la alta relación de compresión que posee según el principio del ciclo diésel. Se diferencian del motor de gasolina en utilizar como combustible gasóleo o gasoil o aceites pesados derivados del petróleo, como también aceites naturales como el aceite de girasol. De hecho, el primer combustible utilizado en este motor fue el de aceite de cacahuate. Además, este motor es muy eficiente en términos termodinámicos. Los mejores y más desarrollados llegan a alcanzar un valor entre 45 y 55% de eficiencia, un valor muy elevado en relación a la casi totalidad de los motores de gasolina. Es uno de los motores más usados desde su creación en diversas aplicaciones. En esta imagen vemos un motor a diésel y vemos su gran tamaño y su gran robustez. En cuanto a su fabricación y elementos que lo constituye, vamos a decir que después de haber desplazado en un tiempo al motor diésel al de gasolina, sobre todo en sus aplicaciones de propulsión de vehículos, usos industriales, navales y agrícolas, si bien es cierto que la fabricación del motor diésel es más cara y algunos de sus dispositivos auxiliares, como refrigeración, filtro de combustible, entre otros, son de coste más elevado que los de gasolina, hoy día se ha llegado con las grandes producciones en serie a un menor coste, que los iguala casi a los de gasolina, máximo con la incorporación en esto de la nueva técnica de inyección de gasolina. El motor del diésel está conformado por el bloque de motor, que es similar en ambos tipos de motores, el de gasolina y el de gasoil, o diésel, perdón. Si bien el dimensionado de los mismos es mayor, en el diésel por trabajar bajo cargas mayores, suelen ser de fundición perlítica y llevar camisas recambiables, generalmente son húmedas, con una pestaña de tope en su parte superior. Los pistones en estos motores desempeñan múltiples funciones, por lo que se diferencian de los de gasolina en la forma de fondo y en la cabeza, que depende del sistema de inyección utilizado. En el perfil de la falda, actualmente en óvalo progresivo curvilíneo, en la disposición de los cementos, en ocasiones alojado en gargantas postizas y en la altura del eje. Su espesor en la cabeza es superior por las presiones y condiciones térmicas que son sometidos. También difieren en el árbol de leva en los casos en que el motor diésel esté equipado de inyectores bomba. La otra parte del motor es la culata, suele diferir bastante en uno y otro caso, ya que los de gasolina suelen ser de una sola pieza y en los diésel acostumbra a disponerse de una culata por cada 3 cilindros o una individual por cada uno de ellos. La disposición de los conductos de agua es diferente, pues los diésel deben refrigerar no solo las cámaras de turbulencia, sino también los inyectores. También puede serlo en la disposición en la misma de una parte de la cámara de turbulencia y mecanizada en la misma. El sistema de inyección diésel, en cualquiera de sus modernos procedimientos de common rail, inyectores bomba, control electrónico, entre otros, constituyen un elemento diferenciante respecto a la de gasolina. En lo que toca a los aspectos económicos y prácticos, vemos que los diésel tienen un mejor rendimiento térmico gracias a su elevado grado de compresión, ya que su combustión se efectúa con un exceso de aire, pudiendo llegar a un 60% frente a un 45% en algunos de los motores de gasolina. Además, el poder calorífico del diésel es superior al de la gasolina. El consumo específico de diésel es inferior, lo que unido al menor precio del gasoil es un elemento determinante en el transporte de mercancías, sobre todo a ralenti. La relación de consumo es de 1 a 4, lo que lo hace particularmente adecuado para la distribución. El funcionamiento de un motor de 4 tiempos diésel. El ciclo de trabajo se realiza en 2 vueltas completas del cigüeñal, al igual que el motor Otto de 4 tiempos, pero aparecen algunas diferencias. En el primer tiempo o admisión se introduce únicamente aire en el interior del cilindro. En el de otro también entraba combustible. En el segundo tiempo, la compresión, el movimiento del cilindro comprime el aire, aumentando su temperatura de forma constante. En el tercer tiempo o fase de trabajo o explosión, se inyecta el combustible, en este caso gasóleo. A medida que se inyecta, la mezcla se va inflamando hasta producirse la combustión. En este caso, a diferencia del motor de Otto, no es necesaria la presencia de una chispa para producir la explosión.
Y en el cuarto tiempo, la fase de barrida o escape, se eliminan los gases quemados en la combustión. Este motor recibe el nombre de su inventor Rudolf Diesel, quien en 1897 construyó el primer motor que utilizaba como combustible aceite de palma. Aquí en esta imagen vemos el ciclo de trabajo de un motor diésel de 4 tiempos. Vemos la admisión, la compresión, la combustión en la expansión y el escape. El funcionamiento de un motor de 2 tiempos de diésel, al igual que los 2 tiempos de Otto, realiza su ciclo de trabajo completo en 360 grados de giro de cigüeñal, pero emplea válvulas para el escape y suele ser sobrealimentado. En el primer tiempo, en admisión y escape, que es en la imagen A, cuando el pistón se encuentra en el punto más bajo, descubre una serie de lumbreras de admisión. Por ellas se introduce el aire limpio del exterior. Ese aire a su vez empujará los gases de escape de la combustión anterior, expulsándolos a través de las válvulas de escape. En la compresión, en el segundo tiempo, o compresión y explosión, que es la imagen B, al subir el pistón se tapona la entrada de aire y se cierran las válvulas de escape. De este modo, el aire se comprime calentándose en la parte superior del cilindro. En ese instante comienza la inyección del combustible, produciéndose la explosión espontánea y la obtención del trabajo mecánico. Generalmente su utilización más habitual es en la industria náutica. Los sistemas de alimentación diésel. Antiguamente la alimentación diésel era mediante inyección indirecta, pero actualmente en el mercado los sistemas de alimentación diésel son de inyección directa. Dentro de la inyección electrónica diésel tenemos que distinguir 3 tipos de inyección: bomba de inyección rotativa, el rail common o common rail y el inyector bomba. Los componentes del sistema de alimentación diésel son el depósito, que normalmente va situado en la parte posterior del vehículo, debajo de los asientos traseros. Dispone de un orificio llenado que se comunica con el exterior y de un orificio de respiración para que no se produzca vacío cuando es aspirado el combustible. El aforador va situado detrás del depósito. Su misión es controlar la cantidad de combustible que hay en él. Lleva un abollo flotador que sube o baja según aumente o no el combustible. Y este a su vez manda una señal al cuadro de mando según el nivel que tenga la boya. La bomba, la electrobomba, aspira el combustible del depósito y lo manda al resto del circuito. Funciona continuamente independiente al giro del motor. Está sumergido dentro del depósito. El filtro, su misión es eliminar las impurezas del circuito. En los circuitos de alimentación diésel es muy importante un filtrado exhaustivo del circuito para eliminar todo tipo de partículas, pues el combustible es pulverizado finamente por los inyectores. Aquí podemos ver el depósito, lo que es el aforador, la boya, la bomba, que también cuenta con una boya, y el filtro. Otros componentes importantes son los calentadores, que también son llamados bujías de incandescencia. Su función es calentar la cámara de combustión. Estos calentadores disponen de una resistencia eléctrica que se pone en funcionamiento al accionar la llave de contacto. La unidad de control, o UC o computadora, como lo conocemos nosotros, es el encargado de controlar el circuito en los distintos estados de funcionamiento del motor. Recibe información mediante sensores, tales como revoluciones del motor, pedal del acelerador, y manda una señal a los actuadores, que son los inyectores, la bomba de alta presión, entre otros mecanismos. Aquí vemos la imagen. Entre los sistemas de alimentación diésel tenemos el rail común o common rail, que se trata de una inyección electrónica directa y multipunto. Este sistema está conformado por la bomba de alta presión, que recibe el combustible, lo comprime y lo manda a la rampa común, el regulador de presión, que es una válvula que se encarga de mantener la presión en el rail común, y el rail común, que es el encargado de mantener el combustible a alta presión.